Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar sobre el 125 aniversario del municipio de Xochitl, Morelos. Ah, en 1898 nace el municipio de Azochiapan. Anteriormente el municipio era Tetelilla, pero en 1898 desaparece Tetelilla y nace el municipio de Azochiapan. Se suprime el municipio de Tetelilla, que existió de 1862 a 1898. Ah, el municipio de Tetuililla nació porque tuvo un problema de inseguridad en la región, lo cual motivó a quitarle un pedazo de terreno con Acatepec y un pueblo, ajá, el municipio de Jantetelco, y de esa manera nació Tetuililla. Ya había tecuanes en esos tiempos, y también el mismo año que nace el municipio de Azochiapan, se construyó la estación del ferrocarril de Azochiapan. Los fundadores del municipio de Azochiapan fueron Luis G. Rebolledo, Fernando Huertero y Juan Herrera, Sabino Rebolledo, entre otros. Las fundadoras fueron Petra Herrera, Petra Fuentes, Felipa Martínez. Ah, y al año siguiente, en 1899, se celebró el primer desfile en el día de natalicio de José María Morelos. Ese fue el primer desfile que hubo. En el evento cantó y actuó la niña Tirsa Rebolledo, hija del primer presidente municipal, y quien se casaría después con el que diseñó el logotipo. Ajá, se casaría con el diseñador del escudo actual de Azochiapan, Morelos. Al año siguiente, o sea, el segundo año de la creación del municipio de Azochiapan, se construyó el primer salón municipal, que era este. Este, y también en aquellos años el político más influyente fue Fernando Huertero, quien fue influyente en los primeros años de la fundación del municipio de Azochiapan de 1898 a 1910. Los primeros presidentes municipales de Azochiapan fueron Luis G. Rebolledo, Fernando Huertero, Román Andrade, Fernando Huertero de nuevo, José Sánchez y Fernando Huertero de nuevo. De nuevo, como vemos, Fernando G. Huertero fue presidente en varias ocasiones. Aquí de nuevo continuamos viendo. Fernando Huertero también fue presidente en 1905, fue presidente en 1907, hasta que, bueno, y aquí fue Juan Herrera, Sabino Rebolledo, Juan Herrera. Entonces, los primeros presidentes, ah, los que controlaron el poder municipal de Azochiapa, Morelos, en los primeros años fue Fernando G. Huertero, que fue un político influyente al inicio y al inicio de la Revolución Mexicana. Ah, También en 1901, o sea, en el segundo año en el tercer año de la creación del municipio, se construyó el arco atrial de la iglesia de San Pablo. Para ese entonces todavía no era parroquia, pero después lo fue. También se construyó en 1906, en los festejos del centenario natalicio de Benito Juárez, se construyó el monumento a Juárez, de Zócalo Juárez, que podemos ver aquí. Allí eran las corridas de toros. Aquí está la iglesia de Santuario del Padre Jesús. En 1910, como parte de los festejos del centenario del inicio de la Revolución Mexicana, se construyó el Arco del Panteón. Entonces, pero a pesar de que había esas obras, los problemas de tierras entre la hacienda y los pueblos continuaban, desembocaron en la Revolución Mexicana de 1910. En el municipio podemos encontrar algunas mojoneras que servían para delimitar los territorios de la hacienda con los pueblos. Como mencionamos, Fernando G. Huertero, Juan A. Herrera, y los Rebolledo fueron los políticos más influyentes hasta el inicio de la Revolución Mexicana. Pero cuando inicia la Revolución Mexicana, la lucha por la tierra, por las aguas, entre las haciendas y los pueblos, cuando inicia, los primeros meses los zapatistas se organizaron en esa región, desde el levantamiento de Emiliano Zapata, el 11 de marzo, 10 de marzo de 1911, hasta el 25 de mayo de 1911, los primeros meses fueron en esa región. Aquí está un mapa de las operaciones, desde el 11 de marzo al 25 de mayo de 1911, cómo andaban en esa región, en las serranías de la Mixteca Baja Poblana y en Azochiapan, Jonacatepec, y digamos que su principal batalla fue en Cuautla, 25 de mayo de 1911. Ah, Posteriormente Porfirio Díaz renuncia. Pero bueno, aquí el cura de Chiapas le regaló un caballo repinto a Emiliano Zapata, el cura Presidiano Espíritu. Aquí vemos un dibujo de Gerardo Velázquez.
El cura Prisciliano Espíritu fue zapatista, de hecho fue revolucionario, sufrió encarcelamiento y persecución, fue párroco de Azochiapan, y no solamente regaló un caballo a Emiliano Zapata, sino que también participó en pues con ideas en lo del Plan de Ayala, también participó apoyando a los revolucionarios, de hecho fue acusado por eso. La primera batalla de Zapata como general fue en la estación de ferrocarril de Azochiapan, y porque ahí habían eliminado a un jefe revolucionario local procedente de Xietla y de Tilapa, que fue acusado de fusilar al presidente municipal y al secretario municipal de Xietla. El revolucionario se llamaba Alejandro Casales, de hecho hay una calle en Azochiapan que se llama Francisco Casales en su honor. El revolucionario se llamó Alejandro Casales. Allá en Tilapa, también la calle céntrica del poblado se llama Alejandro Casales. Entonces, desde la primera etapa de la Revolución Zapatista, desde el nombramiento de Zapata como general hasta la caída de Porfirio Díaz, fue en la región suroriente de Morelos y sus límites, o más bien en la Mixteca Baja Poblada también. En esa región limítrofe sur, Morelos-Puebla, fue donde fue el movimiento zapatista desde el inicio hasta la caída de Porfirio Díaz. La primera batalla de Zapata como general, porque hay que recordar que antes no era general, fue en la estación de ferrocarril de Azochiapan. Entonces los revolucionarios, de las primeras actividades que hicieron fue ah, destruir el puente del ferrocarril, porque hay que recordar que en ese entonces no había camiones, no había otro medio de transporte más que el ferrocarril, el caballo. Entonces, allá en el puente del Muerto hay un fortín para defender el puente del ferrocarril. El puente del ferrocarril del Río del Muerto fue destruido durante la Revolución Mexicana en innumerables ocasiones. Bueno, entonces en mayo renuncia Porfirio Díaz, renuncia también el gobernador del estado, ya el 25 de mayo, ya estaban renunciando todos los gobernantes, y también por obvias razones, el presidente municipal y toda la camarilla que gobernaba el municipio desde su fundación hasta 1910 también, y entonces los zapatistas toman el poder en 1911, y así finalizaría pues esos serían los primeros años del municipio, de su fundación de 1898 a 1910. Ahora, bueno, estamos celebrando este año el 125 aniversario del municipio de Azochiapan, pero bueno, la historia se remonta pues más atrás. Hay que recordar que pues aquí pasó José María Morelos, pero eso ya es más después, o sea, es más antes, ya de la creación del municipio, es 100 años antes casi. Pero pues aquí esta región, pues anduvieron los revolucionarios de la independencia. De hecho, como vemos, cuando pasaron los insurgentes de la independencia, se destruyeron las mojoneras de las haciendas porque había problemas entre las haciendas y los pueblos. Mariano Matamoros, figura de la región, se unió al movimiento revolucionario. En fin, y pues eso sería, pues lo de la plática sobre el día de hoy, sobre la Fundación del Municipio de Azochiapan. Este, Podemos ver aquí que antes de que se fundara el municipio de Azochiapan, ya había haciendas, y también ya se había construido el agua bendita, que es donde brota el agua. También las casas en ese entonces eran de zacate, y en cada casa había un cuescomate, los patios eran amplios, con animales domésticos y cerca de tsunami y órganos. Las casas eran de zacate, y entonces en la mayoría había un cuescomate. Esas son casas antiguas. Y antes de la fundación del municipio de Azochiapan, se mandó a renovar el cuadro de San Pablo Apóstol, porque el 15 de abril de 1857 se restauró porque estaba dañado, quizás por las guerras, porque antes de que se creara el municipio de Azochiapan, hay que recordar que se creó el municipio de Canilla porque en plena guerra con los franceses, am, y, y también se creó el municipio de Villa en plena guerra con los franceses. Y también, bueno, antes hubo otra guerra entre
los partidarios del Partido Liberal contra los partidarios del Partido Conservador. Y debido a ese caos, había muchos asaltantes conocidos como plateados en la segunda mitad del siglo XIX en la región. La hacienda de San Ignacio fue construida en la época colonial y producía panela, piloncillo, azúcar, aguardiente. Y también, bueno, en Tepalcingo, antes de la fundación del municipio de Ajochiapa, y antes incluso de la fundación del municipio de Tetelilla, porque hay que recordar que Tetelilla fue un municipio antes que Ajochiapa, de 1862 a 1898, cuando nace el municipio de Ajochiapa. Antes hubo una rebelión en Tepalcingo en 1853 y en 1855, o sea, Tepalcingo era un pueblo muy rebelde en ese entonces. Telistac se llamaba Tlalistaq. Había, como mencionamos, una pelea cuando llegaron los franceses y se crea el municipio de Tetelilla, entre republicanos contra, pues, los partidarios de Maximiliano de Habsburgo, que pues aquí vemos en las monedas, esta tiene coronita y esta no tiene, porque una es una moneda republicana, y hasta aquí tienen el gorrito frigio, que es el gorro republicano. Esa es una moneda republicana. Entonces, también hay que recordar que en esa época surgió la epidemia de cólera, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y bueno, para entender lo de la fundación del municipio de Azochiapan, tenemos también que ver que antes no existía el estado de Morelos. Ah, el estado de Morelos surge después de la derrota de Maximiliano de Habsburgo y de la huida de los franceses. Cuando se crea el estado de Morelos, aquí vemos, en 1869, igual que el estado de Hidalgo en 1869. Y eso, su antecedente fue que en 1863 el Estado de México se dividió en distritos militares debido a la invasión francesa. Entonces, Morelos es el distrito militar número 3, que acabaría a la postre formándose como el Estado de Morelos. Y en 1862, incluso antes de crearse el Estado de Morelos, se creó la municipalidad de Tetelilla en 1862, eh, por lo que mencionamos que había un problema de inseguridad, porque Jonacatepec no podía proveer de seguridad a Tetelilla ni a los demás pueblos, entonces se optó por quitarle toda esa región, porque esta región perteneció al municipio de Jonacatepec, y se optó por separar Tetelilla de Jantetelco y crear la municipalidad de Tetelilla, que existió de 1862 a 1898. Pero antes de que existiera la municipalidad de Tetelilla, existió la municipalidad de Jonacatepec de 1825 a 1862, cuando después de que se promulga la Constitución de 1824 de México, la primera constitución que hubo, nace la municipalidad de Jonacatepec, que es esta, y ahí vemos cómo Jonacatepec era un municipio muy grande, pero con el paso del tiempo iría perdiendo territorio. Ajá. Y antes de la independencia, en la época colonial, fue otra la forma de organización administrativa que existía, no existían los municipios. Antes, en la época colonial, existieron la República de Indios, después, casi a finales de la época colonial, el ayuntamiento, y ya cuando México logra la independencia, y se promulga la primera constitución, en 1825 se crea la municipalidad, y ya en el siglo XX el municipio. Aquí vemos entonces que Ajuchiapan perteneció a la municipalidad de Jonacatepec al consumarse la independencia de México. De 1825 a 1862, Ajuchiapan perteneció a la municipalidad de Jonacatepec. Ahora bien, más antes, en la guerra de independencia, en la lucha de independencia, muchos curas de la región se sumaron a la lucha de independencia, como Mariano Matamoros, Mariano Antonio de Tapia de Chautla, Puebla, y Mariano Antonio Matamoros de Pantetelco. En cambio, el cura de aquí, de Xochiapa, Miguel González de Ayer y Soto, no quiso sumarse a la lucha de independencia. Entonces, bueno, como vemos también, para entender lo de la creación del municipio de Xochiapa, que fue en plena época del Porfiriato, hay que entender también que había hacendados, como la hacendada Ramona Antonia Musito Salviregoitia, que aunque no vivía aquí, era descendiente pues del hacendado José Antonio de Salviregoitia, que fue el hacendado que despojó de más tierras a los pueblos de la región, y que fue el hacendado que pues, fue el más rico de esa época, y tenía litigios de tierras con todos los pueblos del sur oriente del actual estado de Morelos, porque entonces no existía el estado de Morelos.
y de hecho pertenecíamos a la provincia de México. Entonces antes esa era la forma de escritura, como vemos, ah, se construyeron el caballo era muy importante, se construyeron las iglesias, se nacieron los ranchos, se dio la evangelización, se construyeron las parroquias, y antes de que, ah, es interesante porque antes de que Azuchiapan, bueno, la iglesia de San Pablo Apóstol de Azuchiapan fuera parroquia, la parroquia fue Tlacahualoya, que era el centro tanto de Tenango como de Azuchiapan. Como mencionamos, hubo mojoneras también, en ese entonces, para que pusieron las haciendas para delimitar sus terrenos, y hubo una mina de plata en Tlaucingo, donde los pobladores tenían que enviar, pues, trabajadores gratuitos, eran, la explotación en la época colonial. Entonces, también hubo epidemias, por eso se intentó reubicar a los sobrevivientes. Entonces, fue una lucha entre la hacienda contra los pueblos, y que se representa muy bien esta frase, flor de calabaza contra caña de azúcar. ¿Por qué? Porque mientras los pueblos sembraban jitomate, chile, maíz para alimentarse, las haciendas sembraban caña de azúcar para la exportación. Y creo que eso prácticamente resume la historia de Azuchiapan. O hay muchas ruinas también en esa región, las ruinas de Patuala, que están por Aguascla, las ruinas de Axichica, que están por Tlalayo, Axichica, de pueblos que desaparecieron. La iglesia de San Francisco de Supahuacán, que era un pueblo grande, pero con el tiempo pues ya no está grande. Entonces, ah, la, la iglesia de Santa Cruz, en Tepalcingo, Morelos, también, que es una iglesia, pues, muy antigua. Ah, bueno, eso, digamos que pasó en la época colonial, se construyó la parroquia de San Pablo, se inició su construcción en 1542. Y antes, bueno, Ajuchiapan se llamó Yosuchiapan según los códices, y tributaba trajes de guerreros, mantas, jícaras, maíz. Ahí viene todo lo que tributaban: jícaras, maíz, papel, amate. Y como mencionamos, había estos puescomates o poscomates que siguieron existiendo, que eran graneros para almacenar granos. Antes, pues tenían ollas de barro, los fabricaba Telistac principalmente, y había otra idea del mundo. Por ejemplo, aquí una piedra solar, todavía existe la piedra solar en el atrio parroquial. Y bueno, hay sitios arqueológicos cercanos como el Ixalcacingo, y hay ruinas arqueológicas no exploradas como el Señor Rodríguez. Como mencionamos, Azochiapan aparece en los códices como Ayosochiapan, pero en 1950 se optó por la flor de la laguna. Pero antes, Ayosochiapan significaba eh, en el agua, flor de calabaza, o sea, flor de calabaza sobre el agua, porque sembraban muchas flores de calabaza, como mencionamos. Antes el pueblo era más agricultor y sembraba muchas flores de calabaza. Pues aquí vemos, porque en los códices así aparece siempre como una calabacita. Atochapan no aparece como una flor acuática, eso es un logo. Y eso es algo que es muy importante reafirmar, porque antes también el nombre más común en el pueblo, o el apellido, era Matlaliwis, que significa pluma azul turquesa. Era un nombre muy común. También en Macino Rodríguez, como mencionamos, había ruinas aquí a Atcahualo, hay una fiesta de la lluvia, del agua lluvia y ritual que se llama Tlacualo, que suena igual como Atlacahualoya. Quizás en Atlacahualoya celebraban la fiesta de Atlahualo, al final de las lluvias. Aquí vemos un mural, aquí vemos en la barranca del Pajarito, que se creía de una piedra, la barranca de Texaplaco, que significa barranca de los conejos, Huachichiquis, significa colibrís, arrotamate, el nombre más antiguo que, como mencionamos, Mataliwit, pluma azul verde. La Tlalnáhuatl, que es esta región, que bueno, fue una zona en disputa durante la época colonial. Se creía que toda esa región dependía de Yecapixtla, y al final eso pasó, ¿no? Entonces aquí vemos el topónimo antiguo de Azuchiapan, es una calabacita en flor cerca del agua.
Ahora bien, también que no podemos pasar esta conferencia sobre la Fundación del Municipio de Achuchapa sin mencionar que el logotipo está mal. El logotipo tiene que llevar un chanchihuite y un caracol, porque todos los topónimos al dibujar agua llevan un chanchihuite y un caracol. Aquí vemos chanchihuite, caracol, chanchihuite, todos. El logotipo de Achuchapa no lleva. ¿Por qué no lleva? Porque está mal dibujado. El original que dibujó Eliseo Basilio Aragón en el año 1950 sí los llevaba, entonces los tiene que llevar, pero se ha perdido con el tiempo porque no hay una referencia. Pero si vemos, todos los demás llevan un chochihuite y un caracol. Ahora bien, inclusive el escudo nacional, aquí vemos el escudo mexicano, lleva un chochihuite y un caracol, porque si no dibujan esto en el agua, no se entiende que se están dibujando. Los antiguos no entenderían, o sea, ellos no dibujaban agua nada más así, le ponían un chochihuite y un caracol. Pues el escudo mexicano lleva un chochihuite y un caracol, chochihuite y caracol, aquí vemos, y el topónimo de Xochitl ya lo lleva, entonces está mal dibujado, es incorrecto. Entonces, y eso sí, porque aquí vemos otro topónimo, Tamazolapa, significa Tamazola es sapo, apa sobre el agua, porque es un sapo sobre el agua, entonces vemos que lleva un chochihuite y un caracol. O sea, el topónimo más correcto inventado por el liceo, bueno, diseñado por el liceo Basilio Aragón Rebollero, lleva un chochihuite y un caracol, ese es correcto. Pero ese topónimo de Jochepan es incorrecto porque no lleva un chochihuite ni un caracol, o sea, eso no se entiende. Bueno, si un aguatlato de la antigüedad viera esto, diría, ¿esto qué es? Porque no entendería que es agua, porque tiene que llevar esto. Y no lo digo yo, lo dicen todos los topónimos, miren, no hay ni uno, hasta el escudo nacional, que es un águila devorando una serpiente sobre un nopal, aquí una piedra y aquí vemos que hay agua. Es agua porque lleva un chochihuite y un caracol. Si no llevara esto, no supiéramos qué es tampoco. Vemos aquí. Caracol, Xochitl significa piedras preciosas. Aquí vemos otros topónimos y vemos que, pues efectivamente, lleva un Xochitl y un caracol. Entonces, si hay ese topónimo de Azuchiapa, este está mal. Tiene que llevar un Xochitl y un caracol. Eso fue lo de la época prehispánica. Bueno, la vegetación de Azuchiapa son cacahuates, órganos y muchas plantas más. Esas son las, digamos, las antiguas, pero hay otras más nuevas. Aquí vemos los ríos, el río San Francisco Xochitiopan, que es el que sirve de división entre Morelos y Puebla. Hay ranas, hay papas carpinteros. En el Núfar, que se ha elegido como logotipo de Xochitiopan, y las juntas de los ríos, porque se juntan los ríos aquí al norte, pasando, antes de llegar a Tlalayo, en la Junta Chica, se junta el río Amatzinac con el río San Francisco Xochitiopan, y más al sur se junta el río Mejapa con el río San Francisco, el río del Muerto, Amatzinat, aquí también en la Punta Grande. Entonces, hay, el río, al norte del río San Francisco están las presas. Bueno, aquí San Francisco de Sitiopan se une con otro río y aquí forman las presas. Bueno, la tierra del Pertistol, aquí vemos una foto del río del Muerto, San Francisco de Sitiopan. Río Amatzinat, que viene de Matzin, que es mano, reverencial, y Ap, que es agua, que vemos que es el río pues que atraviesa el oriente de Morelos. Aquí vemos la localización de Xochiapan, sus fronteras, con Chieta, Teoclalco, Huetlán, Chico, Chalta de Tapia, vimos Matetelco, Teoclalco, Huetlán, Chico, Tepesco, bueno, y entonces, esta conferencia fue sobre eso, sobre la fundación del municipio de Xochiapan. Ya recapitulando, vamos a recapitular un poco sobre vamos a llegar a la época a recapitulando sobre la historia, porque como mencionamos, antes, aquí ya vamos, aquí en la época independiente, nace, antes era una república de indios, después un ayuntamiento, después una municipalidad y después un municipio. Y vemos que primero perteneció a Jonacatepec en esa región, de 1825 a 1862, después perteneció a Tetelilla, de 62 al 98, aquí vemos Tetelilla, después nace el estado de Morelos, en 1863. Era un periodo de guerras, inestabilidad, que hasta el cuadro de la imagen de San Pablo fue restaurada porque sufrió daño quizás por alguna de las guerras. Las casas eran así, de zacate, tenían ricos comates, eran casas distintas.
Se construye el agua bendita a finales del siglo XIX, principios del XX. Y la fundación del municipio, como mencionamos, es el 125 aniversario, que es el tema. Se suprime Tetlilla, que estuvo como 36 años, de 1862 a 1898, se suprime, y ese mismo año, en 1898, se construye la estación del ferrocarril de Juchepan, y nace el municipio de Juchepan con los fundadores Luis G. Rebolledo, Fernando G. Huertero y Juan Herrera, Sabino Rebolledo, entre otros. Fundadoras Petra Herrera, Petra Fuentes y Felipa Martínez. Al año siguiente, en 1899, se celebra el primer desfile, en donde actuó y cantó la hija del presidente municipal, Lisa Rebolledo, que después se casaría con Eliseo Basilio Aragón Rebolledo, quien diseñó el topónimo Pueblo de Yapa, que como